espero que estés listo, ¿verdad? Siempre les he comentado que cuando vienen a un estudio de la palabra, ya sea virtual o presencial, siempre es importante venir preparado, ¿verdad? Con qué tomar nota, ¿verdad? La información que se escribe se asimila un 60% más que la que solo se escucha. Y si esta información es importante, pues vale la pena tomar las notas. Amén. El día de hoy, amados, el día de ayer fui por mi hijo Daniel a una reunión que tuvo con amiguitos de ahí de la universidad, y tuve la fortuna de poder ver y tener un momento con un compañero de él, y que va a cumplir ya 4 meses, de hecho hoy, un mes, 4 semanas, hoy cumplía un mes de que su papá partió, ¿verdad? Que falleció de una forma repentina, 47 años de edad, y el muchacho estaba pues, obviamente dolido, un muchacho de 18 años, ¿verdad? Con la pérdida de su padre. Lo escuché, Dios me da palabras para pues, darle un poco de consuelo, de orientación. Estaba obviamente molesto porque su fallecimiento fue tempestivo, no lo esperaba, se había sometido a una cirugía de espalda y había rezado bien en la anestesia, algo aparentemente sencillo, y cuando regresó estuvo con sus familiares y se quedó descansando y ya no despertó. Entonces estaba enojada la familia, creen que es negligencia médica, y en fin, pues sabemos nosotros como cristianos que todo tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Y que nadie... ¿Cuántos de los de aquí escogieron el día en que nacieron? ¿Verdad? Pero dile a tu hermano, tampoco vas a escoger el día en que partes, ¿verdad? Así inviertas con Michael Jackson y pongas tus cámaras hiperbáricas y te conserves, el día que dice el Señor hasta aquí llegamos. Y yo sé que fue el Espíritu Santo, me llevó al escuchar al muchacho, fíjense cómo hace cosas así el Espíritu Santo, y me llevó a preguntarle si su papá tenía hermanos, ¿no? O sea, estamos hablando de la muerte del papá, pero el Espíritu Santo me llevó a preguntarle si el papá tenía hermanos. El muchacho me dijo que sí, que tenía 3 hermanos, titubeante, me dijo sí, tiene 3 hermanos, pero fallecieron también a muy temprana edad, de la misma, casi en las mismas condiciones, ¿no? Intempestivamente, sin ver presentados datos de enfermedades previos. Les pido a todos que pongan su celular en vibrador, todos, no se les vaya a pasar. Honremos este tiempo a Dios. Y murió intempestivamente, ¿verdad? Y a temprana edad, y yo me quedé callado, meditado, y lo único que me pude recordar, ¿verdad? Obviamente dejé al muchacho y me regresé, llegué a orar, y Dios me habló, y estoy convencido, amado hermano, que esta es una palabra que Dios tenía preparada para ustedes y para mí, ¿verdad? La palabra del día de hoy, la conferencia del día de hoy se titula Viviendo bajo maldición. Entonces es importante, ¿verdad? Como cristianos, como que le huimos a eso, decimos, la maldición ya no es para mí, la maldición ya quedó atrás. Pero es evidente, amado hermano, que situaciones tan drásticas que suelen tener muchas personas no es otra cosa más que una maldición, ¿verdad? Es increíble cómo se repiten las cosas, ¿verdad? Y son cosas que no controlamos, ¿verdad? Sin embargo, el día de hoy yo quisiera, síganme con mucho cuidado, ¿verdad? Yo el día de hoy quiero golpear a todas las mentes religiosas, ¿verdad? La religión llega a generar una ceguera de la verdad, ¿verdad? Jesús arremetía contra las religiones porque ciegan la verdad, y Jesús habla verdades. Amén. Jesús habla verdades. Entonces, a través de la verdad de Jesús vamos a entender, a la luz de la palabra de Dios, que la maldición, ¿verdad?, es la consecuencia de nuestros actos, ¿verdad?, de nuestras decisiones. Así que Dios no maldice, ¿verdad? Nosotros nos maldecimos con nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿verdad? Porque Dios es santo, y alguien que es santo, ¿verdad?, no maldice. Pero nosotros, por nuestras acciones y nuestras decisiones,
Bueno, pues obtenemos muchas veces, ¿verdad?, maldiciones. Y lo peor del caso es que vivimos una vida en muchas ocasiones, ¿verdad?, de maldición, sin darnos cuenta que vivimos una vida de maldición. Y la religión viene a opacar esa verdad. Y vamos a verlo a través de la palabra. Así que síganme con cuidado, por favor, ¿verdad? Así que toda maldad y la maldad que nos rodea, ¿verdad?, es consecuencia, ¿verdad?, de las maldiciones que nos acarreamos. Ahora, déjame decirte esto con mucha precaución, ¿verdad? Nosotros, los que vivíamos antes de Cristo, los que no conocíamos a Cristo, vivían bajo maldición, ¿verdad? Lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 2, lo vamos a revisar. A todos los que no conocen a Dios a través de Jesucristo, viven bajo maldición. Pero ¿qué hay de los que se acercan a conocer a Dios? ¿Ah? ¿Cuántos se dieron cuenta que vivían bajo maldición antes de conocer a Dios? ¿Ah? Enfermos, con mil problemas, sin paz, sin poder dormir, en fin, muchas cosas que pensábamos que era parte de la vida, pero a la luz de la palabra nos dimos cuenta que eran una vida de maldición. Pero el día de hoy, amado, vamos a hablar en dos términos. Uno, la maldición que se tiene, y sin más, si quieren, de una vez vamos a verlo. Abran su libro, su Biblia, en el libro de los Efesios, capítulo 2. Libro de los Efesios, capítulo 2. ¿Ah? Y podemos observar en Efesios 2, ¿verdad?, cómo la palabra habla de esto. Pongan atención, Efesios 2, versículo 1, dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Subraya la palabra delitos y pecados, ¿verdad? Estaban muertos ¿en qué? En sus delitos y pecados, en los cuales, y ahí dice, anduvieron en otro tiempo, porque le está hablando a los cristianos, ¿verdad? Anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿ah?, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos, ¿verdad?, subraya la palabra hijos de desobediencia, ¿verdad? Hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Punto, ¿verdad? ¿Qué nos habla la palabra ahí? Nos dice claramente, ¿verdad?, que nosotros antes de que conociéramos a Cristo, ¿verdad?, antes de que conociéramos la verdad de la palabra de Dios, antes de que recibieras a Cristo como tu Salvador y tu Señor, antes de que fueras sellado por el Espíritu Santo, antes vivíamos bajo una vida de maldición, arrastrados por los deseos de nuestra carne, lejos de la voluntad de Dios. Y entonces habla que la gente vive en maldición, ¿verdad?, fuera de la verdad de Dios. Escucha esto, ¿ah? Por eso la Biblia aclara en otros tiempos, ¿ah? Yo espero que todos los que estemos aquí podamos afirmar que eso fueron otros tiempos. Y muchas veces decimos, los tiempos de hoy son diferentes. Pero esta conferencia tiene mucho que ver para que la iglesia que hoy está lista, ¿verdad?, para recibir a Cristo, se dé cuenta si sigue todavía en esos otros tiempos o ya está en los nuevos tiempos. Así que, de entrada quiero comenzar, amado hermano, por definir la palabra maldición, ¿verdad? Cuando dices, oye, ¿qué es maldición? ¿Ah? Decir maldición. La palabra maldición, me gustó esta definición, es el rompimiento de la relación de una persona con Dios. Repito, la palabra maldición es el rompimiento
de la relación de una persona con Dios. Entonces, ¿qué es esto? Ok, toda persona, ¿verdad?, que rompe relación con Dios cae en maldición. O sea, toda persona que omite a Dios de su vida cae en maldición. Toda persona que no pone al Señor como su principal relación, ¿verdad? Porque una relación es activa, ¿verdad? Una relación puede ser parcial. A ver, hoy te veo y te hablo y después de 3 meses o 4 meses no te vuelvo a hablar, pues ¿cuál relación? ¿Verdad? Una relación es activa, una relación se mantiene activa. Una relación se mantiene viva, ¿verdad? Una relación siempre se mantiene en comunicación, ¿verdad? Comentarios. Hay personas que tienen hermanos de sangre o padres de sangre y no tienen relación, ¿verdad?, aunque sean sus papás y sus hermanos. Aquí la palabra maldición es toda persona que rompe relación con Dios cae en maldición. ¿Estamos? Entonces, esto es muy importante porque decimos, oye, es que esta es buena persona, ¿verdad? Esta es una persona correcta, es una persona, y yo he oído a muchos de ustedes que dicen, no, prácticamente parece cristiano. No, eso no es. No es que parezca. Una persona que no tiene relación con Cristo es maldito. Punto, sin excepción. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a descubrir que desafortunadamente dentro de la iglesia, ¿verdad?, siempre se han metido personas que son malditas. Una de ellas nos las enseñó Jesús. Judas Iscariote, ¿qué fue? Fue un maldito. ¿Por qué? Porque a pesar, ¿verdad?, de estar escuchando a Jesús, contemplar los milagros de Jesús, vivir de los favores de Jesús, ¿verdad?, porque él mismo recibió favores de Jesús, él tenía una relación rota con Dios y fue maldito, ¿verdad? De hecho, por eso cuando se ahorcó, ¿verdad?, ese campo de sangre, ¿verdad?, fue maldito, ¿verdad? Terminó mostrando su maldición vendiendo a Jesús. ¿Estamos? Hay muchas personas que la Biblia habla, ¿verdad?, como Alejandro, el que le ha causado tantos dolores en la cárcel al apóstol Pablo. También ese hombre Alejandro recibió, ¿verdad?, la palabra de Dios, escuchó de Dios, pero rompió relación con Dios. Y esa persona también fue una persona maldita. Hemos hablado que es triste, pero la Biblia dice que amplia y espaciosa es la puerta, ¿verdad?, que lleva a la maldición, y muchos entran por ella, pero angosta y reducida es la puerta que lleva a la bendición, y pocos entran por ella. Entonces vemos la diferencia de los muchos a los pocos, ¿verdad? Y es triste ver que a la luz de la Biblia dice que la mayoría están en maldición y la minoría están en bendición. Dentro de la misma iglesia, Jesús nos aclara y nos dice, ¿verdad?, que en aquel día muchos, no dice pocos, dice muchos otra vez. La mayor cantidad de gente le dirá, Señor, Señor, es que yo iba a la iglesia, yo escuchaba la palabra, yo participaba en el chat, yo llegaba a tocar en alguna vez compartí el evangelio, yo vi milagros cómo se hacían en la iglesia, yo serví, y Jesús le dijo, apartaos de mí, ¿verdad?, malditos. Entonces, habla nuevamente de mayorías y minorías, y esto nos debe interesar, porque la minoría son los que entran en bendición, mientras que la mayoría viven en maldición. Déjame decirte algo. Una persona que se acerca a conocer a Dios, que se acerca a comenzar una relación con Dios, una característica de un verdadero cristiano es que su vida cambia de maldición a bendición.
inequívocamente. No puede ser que una persona que comienza una relación con Cristo siga viviendo en las mismas condiciones que ha vivido toda su vida. Porque dices, entonces, ¿dónde estuvo el efecto de Cristo? O sea, ¿dónde está Cristo? ¿Qué pasó con Cristo? Cristo vino a bendecir, Cristo vino a bendecirme. ¿Estamos? Es más, la Biblia lo dice. Miren, abran su Biblia en Gálatas 3, ¿va? Cómo es clara la palabra. Tenemos que ir entendiendo a través de la palabra estas verdades que nos debe interesar mucho. Ese pobre muchacho no se ha dado cuenta, ¿va? ¿Quién sabe qué podría haber pasado con sus papás, sus abuelos probablemente, ¿va? Con muertes tan trágicas, ¿va? Pero nosotros ya como cristianos debemos ver que como cristianos amados debemos sí ver que llevamos una vida, ¿verdad?, de bendición. Y eso, de eso se trata, porque de lo contrario, dile, nadie lleva una vida más o menos. O vives una vida de bendición, no hay más o menos, o es o no es. La Biblia dice en el libro de Gálatas, ¿verdad? Capítulo 3, Gálatas 3, y si nos vemos directo al versículo 10, fíjense la Biblia como dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo, subraya esta palabra, ¿verdad? En pocas palabras, el bendecido por la fe vivirá. Fíjate que ahí está la gran diferencia, ¿va? El que es bendito por fe vive. Repite, el que es bendito vive por fe. Continúa diciendo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿verdad? Porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe, nuevamente subraya, por la fe, recibamos la promesa del Espíritu Santo. En pocas palabras, empezamos a entender, no todas las personas que están dentro de la iglesia son hombres y mujeres de fe. Repito, no todas las personas que están dentro de la iglesia son hombres y mujeres de fe, ¿verdad? ¿Por qué nos acercamos a invertir tiempo a conocer a Dios? Repite, por fe. ¿Por qué nos esforzamos en obedecer lo que dice la palabra de Dios? Di, por fe. ¿Por qué damos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida? Repite, para Dios, por fe. Por fe. Hay personas que no viven en fe, aunque lo piensen, porque sus mismas obras no muestran fe. ¿Estamos? Dentro de la misma iglesia dice la palabra de Dios, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona que quiere tener fe no deja la palabra de Dios a un lado. Una persona que vive por fe es una persona que la palabra de Dios la obtiene todos los días de su vida. La medita, la estudia, la escudriña, la memoriza, ¿verdad? La reflexiona, la medita. La palabra de Dios se escribe en el corazón. La palabra de Dios nos redarguye. La palabra de Dios nos dirige, la palabra de Dios nos confronta. El único que puede confrontar tus malas decisiones y acciones es la palabra de Dios escrita en tu corazón. Es el único que te va a contradecir. ¿Quién es el único que te contradice a tus deseos pecaminosos? ¿Tu compadre? ¿Tu comadre? ¿Tu vecino? El único que nos contradice
de nuestros deseos carnales es la palabra de Dios escrita en el corazón. La Biblia dice que muchas personas dentro de la iglesia son oidores olvidadizos, ¿verdad? Escuchan la palabra de Dios. En ese momento la palabra de Dios, oye, tiene razón, es linda. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es linda? ¿Ah? Hoy la palabra de Dios es, oye, qué bonita es la palabra de Dios. Pero se quedan ahí. ¿Son oidores? En pocas palabras, no son hombres ni mujeres de fe. Jesús habló de la parábola de la semilla, ¿verdad? Del sembrador. Y habla con mucha claridad que esa semilla, que es la palabra de Dios, ¿dónde se gesta? En una tierra, que es el corazón, y ahí tiene que penetrar para dar fruto y vida. Pero hay muchas veces que se queda superficialmente. Apenas salen de aquí y los afanes de esta vida, las responsabilidades, los problemas, roban la palabra de Dios. ¿Verdad? No gesta, no se entierra en la tierra, no germina, no echa raíz, no produce absolutamente nada. La palabra de Dios al hombre de fe se invierte en su corazón. No es superficial, es profundo. La palabra de Dios debe entrar en lo profundo de tu corazón. Es algo que vas a recordar siempre, es algo que vas a meditar, es algo que vas a reflexionar, es algo que te va a inquietar. Cuando la palabra de Dios empieza a inquietar el corazón de la gente, es porque esa palabra de Dios está produciendo fruto para salvación. Pero cuando la palabra de Dios no produce fruto, ¿va? No echa raíces en el corazón, es superficial y la gente vive en maldición. Por eso dentro de las iglesias hay muchos Judas Iscariote todavía, que de apariencia son cristianos, pero de corazón son impíos, llenos de maldición. Y vamos a ver las características de esas personas. ¿Verdad? Yo quiero, amados hermanos, a empezar a romper, ¿verdad? Conceptos religiosos. ¿Verdad? Déjame decirte que nuestro Señor, ¿verdad? Desde el libro de Génesis, nada más lo voy a referenciar, Génesis 3, versículo 10, ahí lo vas a ver hasta el 14, te vas a dar cuenta que nuestro Señor, ¿verdad? A Adán y Eva y a la serpiente antigua, cuando ellos, fíjate qué hermoso, vivían en el paraíso, vivían en el Edén, vivían sin temor, sin miedo, sin enfermedades, perfectamente bien. Ellos por su decisión, escúchame bien, por su decisión se acarrearon maldición. ¿Va? Y Dios, para todos aquellos que dicen, es que Dios es muy bueno, sí es muy bueno, pero también, así como Dios es bueno, es justo. Dios es bueno, pero está acompañado siempre de la justicia. No es barco, como decimos en México. ¿Va? Dios es bueno, repite, es bueno, pero es justo. Amén. Dios ama a la gente. Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda y tenga vida eterna. Es decir, para que todo aquel que es maldito y se acerca a Jesús se convierta en bendito y se vaya al cielo con el Señor. Y aquí empieza una relación. La desobediencia es un fruto de la maldición en la gente. Una persona desobediente a la verdad de Dios, una cosa es que caigas en desobediencia y otra cosa es que vivas en desobediencia. Es una persona que vive bajo maldición. ¿Ah? ¿Estamos o no? Sí. Es clara la palabra de Dios. Ayer mensajeaba con una persona que reprendía en amor por el celular
y me decía, es que yo prefiero estar con Dios sin estar con pastores ni congregaciones. Le dije, vives en maldición. Punto. Dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse. Como muchos, nuevamente la mayoría, ¿ya vieron? Como muchos tienen por costumbre y vienen a descrédito, ¿va? Entonces, es clara la palabra de Dios. Di, Dios no se va a hacer a tu manera. Dios no se va a hacer a tu manera. Ni a tus, ¿verdad? Ni a tus deseos, ni a tus conveniencias. Nosotros tenemos que doblegarnos a los deseos y a las verdades de Dios. Entonces hay gente que sigue viviendo bajo maldición. Y cuando tú ves la vida de esa persona, lo meditaba hoy, oye, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha vivido en maldición, siempre le ha ido mal. Y es normal que todos tengamos altibajo, ¿no? Pero cuando te mantienes bajo, dices, oye, esto, bajo de todo, ¿ah? Bajo anímicamente, bajo de salud, bajo de dinero, bajo de felicidad, bajo de amor. Te la mantienes bajo, eso es maldición. Está rota tu relación con Dios. Porque Dios al que ama bendice y lo pone en alto. Eso es bíblico. Por encima de las circunstancias. No importa lo que pase en la vida, Dios te mantiene en alto. Es más, dice la palabra de Dios de la muerte, ¿va? No sean como aquellos, ¿va? Que viven en maldición, que para ellos que una persona familiar se muera, perdieron todo, porque ustedes tienen la esperanza de la resurrección. Nuevamente habla de bendición. O sea, ni la muerte nos bajonea, estamos por encima de ella, porque Cristo nos bendijo. Denle un aplauso a Jesús, eso es maravilloso, amado. Para los gentiles, ¿va? Para los que tienen rota la relación con Dios, la muerte es insuperable. Pero para los que vivimos en bendición con Dios, la muerte, amado hermano, simplemente es un escalón para la bendición eterna con Dios. Estamos convencidos porque somos hombres y mujeres de fe. Di, soy un hombre de fe. Soy un hombre de confianza en Dios. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Ah? No vivo por las circunstancias. El bendecido no vive por las circunstancias. Si las circunstancias no me favorecen, ¡ay, me deprimo! ¡Ay, me pongo muy mal! ¡Ay, no me levanto! ¡Ay, me da el bajón! Pero una persona que es bendecida por Dios, a pesar de las circunstancias, se sobrepone a ellas, amado. Porque la fuerza de un hombre de fe está en Dios y no en sí mismo. Eso es muy importante. Si entendemos estos principios, fíjate qué hermosos principios, empezamos a asimilar que la maldición, ¿verdad? Muchas veces está en la gente que está en las iglesias también. La maldición abre la puerta al diablo. Abre la puerta al demonio. Y ahora vas a tocar un poco del mundo espiritual. Si no existieran los demonios y estuvieran activos, haciendo maldades, no hablaría la Biblia de ellos. ¿Para qué habla? Si están derrotados y ya siguen activos. Y en estos tiempos, amados, escúchame, en estos tiempos los demonios están más activos que nunca. Los demonios están activos. Amén. Y eso es porque los demonios se presentan en los lugares donde hay gente maldita. Tú le abres la puerta al demonio y di, demonio, eres bienvenido a mi vida en el momento que tú vives en maldición. En el momento que tú rompes relación con el Señor, en ese momento el demonio dice, ahora voy yo. Eso es bíblico. Eso lo ves tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón que es el demonio no viene sino para matar, robar y destruir. Hay claramente cuál es el objetivo de un demonio en la vida de un ser humano. Di, robar, destruir
y matar. ¿Verdad? Cuando digo de robar, puedes pensar no nada más en recursos financieros. ¿Verdad? Hubo personas que recién se fueron de aquí y siempre los vi malditos, ¿verdad? ¿Qué le robó? Su felicidad, su paz, su esperanza, su amor, su anhelo por la vida. Pero ellos creen que no se han robado nada, ¿verdad? De ellos. Y ves una vida autodestructiva, ¿verdad? O le echan al alcohol, o le meten a la droga, o están en el desenfreno del placer, o siempre están siendo autodestruidos. Y finalmente, el demonio va a obtener su muerte. Y la muerte, no estoy hablando solamente de muertes físicas, de una separación total de Dios. Déjame decirte que las personas que se han dicho más ateos son personas que estuvieron cerca de Dios y por decisión propia rompieron su relación con Cristo. Pero no es así que siempre hablan de Dios. Siempre dicen que siempre le echan a Dios. Digo, oye, ¿qué tanto te importa a Dios si dices que no existe? Hay mucha gente que está enojada con Dios. Pero dile a tu hermano, Dios no tiene la culpa. Ahora, entendiendo estos principios, empezamos a entrar en materia como cristianos. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, es un versículo que te reto a que memorices. Esos son de esos versículos que deben estar en tu corazón. ¿Verdad? Eso nos va a ayudar a salir de las maldiciones. Proverbios 28, 13. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados, pocas palabras, el que los esconde, el que los oculta, no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona, alcanzará la bendición. Es un versículo que tengo que memorizar. Oye, pues como vive mi espíritu encerrado en un cuerpo carnal donde vive el pecado, tengo que reconocer mis pecados delante de Dios. Porque en el momento que yo no reconozca mis pecados, en el momento que yo me quiera un don perfecto, en el momento que yo siempre crea que tengo la razón, en el momento que yo digo que no soy instruible por nadie, en el momento que menosprecio la corrección de una autoridad espiritual, en ese momento mis pecados permanecen en mí. Y por lo tanto, repite, mi vida no prosperará. Cómo se desprecia. Fíjense que en la semana, he tenido ya un par de semanas con experiencias así. Y no creas que me duele ver a la gente cómo reacciona. Gente que menosprecia. Miren, hubo personas que ya no están aquí, que llegaron a pagar de 30 a 40 mil pesos por sesiones, con todo respeto, de coaching, de grupos de autoayuda, ¿verdad? Sesiones que los retaban a enfrentar sus miedos, los echaban desnudos al agua fría, un cuate que venía de Brasil muy famoso, no olvídate, pagaban un dineral. Ha habido personas también que han pagado de 1,500, 2,500, 3,000 pesos por estar 40 minutos con un psicólogo. Hay gente que sigue pagando dinero a los médicos para que les den fármacos para que les tranquilicen. Hay personas que siguen invirtiendo dinero, escúchame bien, en cuestiones que ofrece el mundo, como vimos en el libro de los Efesios, en la corriente del mundo, que aparentemente son solucionadores en la gran necesidad que tenemos como seres humanos de buscar un bienestar, y que despreciamos al único que nos puede llevar a un verdadero bienestar. Y eso es Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú menosprecias un pastor que instruye tu vida a través de lo que dice la Biblia, cuando un pastor te dedica tiempo para instruirte en lo que dice la palabra de Dios, y tú no
aprecias. Menosprecio es darle un menor precio, ¿va? Un menor valor. Pero cuando tú aprecias lo que Dios tiene para ti, entonces, para ti, tú lo recompensas, ¿va? Por lo menos con agradecimiento. Y aquí han salido gente que salen diciendo que para el pastor es negocio. Dije, oye, si yo te pusiera cuánto valen mis horas tiempo, pues a lo mejor te asustas y te vas. No estoy cobrando por hora. Estoy enseñándote lo que dice Dios. Dile, la ofrenda a Dios es bíblica. Primera carta de Corintios, capítulo 9, lo puedes ver completo. Efesios, todo el libro de Efesios te habla de la ofrenda. Lo quieres ver en el Antiguo Testamento, lo ves en todos los profetas, en la misma ley. Miren, la gente piensa que el Antiguo Testamento ya quedó para atrás. No, mi amado, Jesús se apoyó en el Antiguo Testamento para firmar el nuevo pacto. Malaquías 3:10, escúchenlo, porque mucha gente llegamos a caer en maldición. Es más, en Malaquías 3:10, abran su Biblia en Malaquías 3:10. Fíjense lo que dice Malaquías 3:10. Y podemos ver también 1 Corintios, pero vamos a ver Malaquías. Eso es importante, por eso mucha gente cae en maldición. Nada más que como viven un engaño, creen que ya no, y su vida no es una vida de bendición, ¿verdad? Vamos a leer Malaquías 3, por favor, y vamos al 8. Mira, desde el 7. Es más, podemos leer desde el 6. O sea, podemos leer, es que podemos leer y ves cómo todo aplica, pero mira, si ves Malaquías 3:6, dice, porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob, ¿verdad? Está hablando de Israel. No habéis sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes. Ahí está nuevamente la desobediencia, ¿verdad? Y no las han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya vieron la diferencia. Ahí está nuevamente el principio activo, a la desobediencia. No han obedecido. Está rota su comunión, su relación con Dios. Dice, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjate, la gente que no reconoce que está mal con Dios. Y dice, está hablando Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pregúntate, ¿le vas a robar a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta contundentemente, subraya, en diezmos y ofrendas. Y ahorita vamos a explicar esto. Malditos, ahí está la palabra maldición. Son con maldición porque ustedes, la nación toda, me han robado. Tráiganme todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Subraya la palabra alimento en mi casa. ¿Verdad? Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Punto. Y puedes seguir estudiando la palabra y ves el Nuevo Testamento y ves cómo bíblicamente hablando, amado hermano, el Señor, desde que nació en ese pesebre, llegaron magos, ¿verdad? La palabra reyes magos, ¿verdad? Magos de Magí, son astrólogos que estudiaban los cielos, fueron a darle, dile a tu hermano, fueron a darle ofrenda agradable al niño Dios. Amén. Por cierto, uno de los regalos era oro. Jesús en su ministerio jamás le faltó dinero. La Biblia dice que las mujeres, ¿verdad?, que tenían esposos que recaudaban dinero, se lo daban para que al Señor no le faltara para el ministerio. ¿Sabes cuál era el ministerio de Jesús? Establecer la palabra de Dios a todas las personas para que cambiaran una vida de maldición a una vida de bendición. Y muchas personas dentro de la iglesia no contribuyen
con el servicio a Dios para que Dios alcance a través de la palabra a más personas que necesitan cambiar su vida de maldición a bendición. Y cada vez que la gente no contribuye a esta obra, esta es una obra en la iglesia de Jesús, entonces esa gente se mantiene bajo maldición. Oye, pero Jesús... No, porque estás en un término, desobediencia. Toda la ley del Señor en el Nuevo Testamento se resume en dos principios. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen la ley y los profetas, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el amor a Dios tiene que ver con la confianza en Dios, con el servicio a Dios, con la ofrenda a Dios. Amén. Es que yo amo a Dios, pero no doy. Yo amo a Dios, pero yo me reservo eso, porque eso no. Nada más yo quiero recibir de Dios, yo quiero bendecirme, y los que viven a mi lado que se mueran, no me importan ellos, me importo yo. ¿Es lo que enseña la Biblia? Hay gente ignorante que se ha salido de esta iglesia y ha abandonado el chat por ignorancia, porque jamás supieron que este ministro que está hablando aquí ha ayudado a muchas personas con sus propios recursos para que la bendición de Dios no haya sido estorbada en sus vidas. Y desde pagar operaciones de ojos, hasta cesáreas, hasta hipotecas, hasta hospedaje, con el único objetivo de cumplir la ley de Cristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todas tus mentes, y a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Lo demás es religión. Lo demás es como los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes son ustedes, dice Jesús, que dicen al hermano, voy a orar por ti, cuando saben que tienen necesidad y está en ustedes el poder ayudarles? Hipócritas. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Vivimos en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces, ya ves cómo la gracia de Jesús se basa en el Antiguo Testamento. Él no vino a cancelar la ley, vino a cumplirla. Para que tú y yo, en este tiempo de gracia en la iglesia, cambiara nuestra vida de maldición a bendición. Amén, amén. ¿Y sabes cómo se descubre a los falsos cristianos? Es bien fácil, de verdad. Yo después de 15, 16 años me enteré. ¿Ah? Cuando toda la gente le empiezas a decir, oye hermano, es importante que tú contribuyas para este ministerio. ¡Uy! Fue la peor ofensa que les hiciste. Abandonó el grupo. Y esa persona, 10 de la noche, 2 horitas hablando con el pastor. La última vez que estuvo por aquí, hasta las 6 de la tarde un domingo. Entre semana llamadas de 8, 10. Dices, oye, si lo quieres ver prácticamente así, ¿qué no debes de pagar por un servicio? ¿O en tu vida crees que todo es gratis? Porque lo gratis nunca se aprecia. Jesús dio su vida para que tú aprecies el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti. Le costó, a Jesús le costó cumplir la ley para que tú fueras bendecido. Amado, ¿qué necesidad de estarte hablando y mandándote cartas? Sí, exacto. ¿Cuál necesidad? Si en verdad eres un hombre o una mujer de fe. Si eres un hombre o mujer de fe, tú debes de tener claro: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Sabes que el pueblo de Israel, los judíos, siguen siendo prósperos? ¿Sabes por qué? Ellos siguen reservando de sus ganancias el 10% y lo dan al rabino. Todo, porque el rabino sigue haciendo la obra del judaísmo en medio del pueblo de Israel al día de hoy en cualquier nación. Puta.
Y el rabino es el que ve para que toda la comunidad judía estén bien. ¿Y Cristo? ¿Este nuevo pacto de gracia? ¿Este pacto que es mejor que el anterior? ¿Este pacto que garantiza grandes bendiciones? Amado hermano, si no entendemos esto, puedes analizar tu vida y poder decir si tienes la relación con Cristo funcionalmente activa o ya desde hace muchos años está rota y vives bajo maldición. Yo veo Apocalipsis y empiezo a ver las 7 iglesias que habla Jesús, que significan los tiempos de las iglesias, las diferentes iglesias, y siempre Cristo diciendo, yo tengo una cosa contra ti, tengo otra cosa contra ti. ¿Por qué? Dile a tu hermano. Porque hay gente dentro de la iglesia que tienen rota su relación con Dios. Yo no estoy hablando de los gentiles, ellos viven bajo la maldición, como lo hemos visto. Pues estoy hablando de los que se acercan a Cristo, eso es inaudito. Tienes la fuente de la bendición aquí, el único requisito es aprender a obedecer. Amén. La obediencia es la clave para la bendición de Dios. Me decía una persona en la semana también que tiene problemas en el trabajo. Con todo respeto, me sacó una sonrisa porque yo lo viví. No hay hijo de Dios que en el momento que está en la luz, la gente que lo rodea desde su propia familia, obviamente en el trabajo, en las escuelas, sea el blanco exacto para atacar. Es normal. La luz en medio de la oscuridad lastima. Dile a tu hermano, va a lastimar. Es lógico. Pero cuando tú te mantienes firme en el Señor, esa luz va a empezar a bendecir a los demás. El príncipe de la potestad del mundo, como lo leímos hace rato, ¿quién es? ¿Quién gobierna este mundo? Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Si este mundo lo gobernara Dios, no habría maldad como la hay. No habría tantas atrocidades como las hay. La sociedad está destruida. Las filosofías y las tendencias del mundo van en contra de la verdad de Dios. Por eso este mundo está en decadencia. Ya afectamos el clima. Seguimos afectando el clima, que ahora los tiempos, que los huracanes, que más fuerte, que ahora ya el sol, vas a un dermatólogo, el sol es veneno para ti, usa siempre bloqueador. Cuando antes Dios nos tenía un protector solar precioso en la atmósfera. Okay. ¿Quién gobierna ese mundo? Dios es creador, no es destructor. Satanás es destructor. Dios produce cosas nuevas en ti como creador y Satanás destruye lo que Dios creó en ti. Entonces, amado, aprendamos de la verdad escrita en la palabra, no de la religión. Mucha gente cree que con su hostia y su agua sucia echada en la cabeza, con eso le hicieron. No, amado, esa es religión, ese es un engaño. Dios dejó escrito este libro maravilloso para que lo conociéramos a Dios, para que seamos instruidos por Dios. La Biblia es útil para instruir, redarguir, amonestar en amor y justicia. ¿Para qué es la Biblia? Es útil para instruir, para corregir y para redarguir o disciplinar en amor y justicia. Para eso es la Biblia. Ah, con razón. Y yo ignorándola. Cierro con este último versículo en Proverbios 6. Para poder empezar a andar, decir, oye, yo quiero estar en bendición. Fíjate, para aquellos que dicen que a Dios no le molesta ya nada porque está Cristo, ¿no? Cristo nos abre el acceso a Dios, pero cuando Dios ve un comportamiento que no le gusta, pues no se queda cruzado de brazos, amado. Proverbios capítulo 6, y así te puedo dar más, pero por tiempo voy a darte ya hasta aquí.
Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Apúntalas, ¿va? Di, 6 cosas aborrece el Señor. Está hablando de la conducta humana. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Versículo 17. Los ojos altivos, apúntale. ¿Qué le molesta al Señor? Los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre, ¿verdad? Inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies que se apresuran para cometer maldades. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Para que quede claro lo que aborrece Dios. Ahí está en la Biblia. ¿Cuántos siembran discordia? Dice la Biblia que de toda palabra que sale de nuestra boca vamos a dar cuentas. Podemos engañar al pastor, como les he dicho muchos, pero a Dios no lo engañamos. Fíjate todo lo que habla. ¿Ya viste que una cosa es caer en mal y otra cosa es maquinarla? Proceder con la intención de hacer dolo. Es muy duro, amado. O sea, yo esperaría, por ejemplo, una mala acción de una persona que no conoce a Dios. Pero esperar una maldad de una persona que creí yo que amaba a Dios, eso duele. Súper. Y entonces, ¿qué es lo que te das cuenta? Que hay gente que está dentro de las iglesias que es maldita. For sure. Jesús estuvo 3 días. Jesús sí sabía que Judas era maldito, pero lo dejó para que sirviera de ejemplo para todos nosotros. En el momento indicado, Jesús, como decimos en México, sacó el cobre. ¿Ah? En el momento indicado, Judas sacó el cobre. Amado hermano, que la luz de Cristo no saque el cobre en ti. Todo la gente, la Biblia dice que todo, ¿verdad?, va a ser manifiesto. La gente que no tiene una relación verdadera con Cristo y se esfuerza por obedecer, tarde que temprano saca el cobre. Y son gente que se expone. Y no va a haber cabida para dudas, porque sus obras son malas. ¿Ah? El hombre que hace mal, ¿a poco crees que lo hace así? Lo hace con cautela, lo hace disfrazado, lo hace engañando, lo hace a escondidas, lo hace así sigilosamente. ¿Ah? Él se da créditos y desacredita a los otros para que no sea descubierto. Pero la palabra de Dios es clara, amados. Por eso ahora entendemos que la Biblia dice que no son muchos. Son pocos. No son muchos, son pocos. Yo esperaría que las congregaciones que son miles, que hay congregaciones de miles, te impresionas. Dices, ¿cuántos de esos serán los pocos? Así que tenemos, amados hermanos, que esforzarnos a vivir en bendición. Cerramos con este versículo ahora sí, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia. Digo pues, fíjate bien, Gálatas 5, 16. Digo pues, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. ¿Ya vieron? Si tú tienes a Dios
tienes espíritu de Dios. Y es el único que va a pelear en contra de tu carne. Vamos a dar unas características rápidas de la carne. Apúntala. Porque muchos piensan que conocen su carne porque se ve en su cuerpo. No. La carne tiene, número 1, sentimientos, emociones, deseos, razones. Ay, el razonamiento es de la carne, claro. Conocimiento también es de la carne. Eso que está ahí se va a oponer contra lo que es del Espíritu. Por ejemplo, oye hermano, tú tienes que aportar a la casa de Dios. No, pastor, es que no me alcanza para la renta. ¿Carne o espíritu? Oye hermano, usted tiene que ayunar de vez en cuando. No, pastor, me duele la cabeza, me pongo bien mal. ¿Carne o espíritu? Oye, hermano, usted se tiene que parar siempre muy temprano a doblar rodillas en su cama, a orar y a estudiar la palabra. Ay, no, pastor, tengo tanta actividad que llego muerto, llego cansado. Me es imposible. ¿Espíritu o carne? Y podemos dar ejemplos y ejemplos y ejemplos y no parar. Y vemos que hay una batalla. Espíritu y carne. Cuando eres pura carnita, no hay batalla. Lo haces en automático. Me vale. Desprecias, no te importa, no aprecias. Lo mismo te da que estés en el chat que te saquen. Lo mismo te da venir que no venir. Lo mismo te da carne, carne, carne. Y la carne va a morir, pero el espíritu vivirá eternamente. Así que, amados, este es un mensaje nuevamente en los tiempos que vivimos. ¿Eres bendición? Estás en el espíritu. ¿Maldición? Estás en la carne. Oye, hermano, perdona a la hermana. Vete y échate un café con la hermana. ¿Ah? Ay, es que vete, échese un café. Y si no se echa un café para poner a cuentas con la hermana, ¿espíritu o carne? ¿Queda claro? Así que, como dice Deuteronomios 28 y Levítico, escojan pues ustedes, bendición o maldición. Así de fácil, dice el Señor. Jesús vino para darnos vida y una vida en abundancia en todos sentidos. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Toda conferencia que me escuchan ahí por internet, toda conferencia basada en la palabra de Dios, recibir en el Espíritu, tiene un solo objetivo de parte de Dios para ti. Y este objetivo es mejorar tu vida. Amén. Aprécialo, desprécialo. Amén.